Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a usted por sintonizar atentamente las transmisiones informativas en las plataformas sociodigitales de Gobierno del Estado. Como ya saben, seguidores y medios de comunicación, este es un esfuerzo informativo que tiene como principal objetivo que usted de primera mano conozca las disposiciones que existen en cada una de las secretarías y dependencias de Gobierno del Estado. Ya conocen la modalidad de este tipo de conferencias de prensa. Primero, nuestros invitados desarrollarán el tema, explicarán la información y al final tenemos una etapa de preguntas y respuestas para los medios de comunicación. Permítame recordarles que la información que aquí se expone es de carácter oficial, por tal siéntase con la confianza de compartirla a través de sus plataformas digitales, sus redes sociales, su WhatsApp, a fin de que más personas conozcan la información de Gobierno del Estado. Esta conferencia de prensa tiene como principal propósito aclarar ciertos puntos o cuestiones en torno a la relación que actualmente se tiene con los maestros, la docencia y por supuesto la Secretaría de Educación y Deportes. Por ello que el día de hoy está con nosotros el doctor Carlos González Herrera, quien es el secretario de Educación y Deporte, y también está el profesor Manuel Arias Delgado, quien es director general de SECH. Le damos las bienvenidas y le cedemos la palabra al doctor Carlos González Herrera. Adelante, doctor. Claudia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, particularmente a los medios que hacen favor de tomar este momento para escuchar el posicionamiento que tiene la Secretaría de Educación, el sector educativo, respecto al proceso de cambios de adscripción. Miren ustedes, quisiera nada más dar un pequeño contexto diciéndoles que este importantísimo proceso de cambios de adscripción es muy importante para el sistema educativo de Chihuahua, pues permite la movilidad de nuestros docentes, también de nuestros directivos, de un lugar a otro, de un plantel a otro, y así ir moviéndose hacia las zonas del estado donde mejor les conviene, donde mejores son las expectativas para su desarrollo personal, profesional y familiar. Pero es muy importante que toda la gente en Chihuahua sepa que este proceso está regido por dos marcos normativos: la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y una norma menor que es las disposiciones generales para el proceso de la autorización de cambios de centros de trabajo. Esto es el marco normativo. Es muy importante que se sepa que ambas son disposiciones generales de observancia nacional y que la autoridad local tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir. Informarles también a todos ustedes, particularmente me gustaría que quedara claro para nuestras compañeras maestras y maestros, que desde el mes de marzo esta secretaría se solidarizó con todos ustedes, con todas que estaban buscando un centro, un cambio de centro de trabajo, contando con menos de 2 años de antigüedad en el último centro de trabajo o en el centro de trabajo donde se encontraban ustedes en este momento. Todas nuestras solicitudes, maestras, maestros, fueron desafortunadamente rechazadas por la autoridad federal a la luz de la claridad que tiene el artículo 90 de la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Pero es muy importante que ustedes sepan que tenemos documentado el esfuerzo que hizo el gobierno de Chihuahua a través de la Secretaría de Educación para que estas consideraciones pudieran flexibilizarse y tener mayor oportunidad de movilidad de nuestros compañeros maestros y maestras. Y también compartir con ustedes que el gobierno de Chihuahua, y aquí incluyo al propio titular del Ejecutivo, al gobernador Javier Corral Jurado, ha respondido a las inquietudes planteadas particularmente por la maestra Rosa María Hernández Madero, secretaria general de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Siempre se ha respondido de una manera muy puntual. La respuesta que hizo el gobernador del estado tiene varias cuartillas, es muy puntual, y una de las preguntas que hemos hecho nosotros como autoridad y que hizo en su momento en esta comunicación el gobernador del estado es: ante las gestiones documentadas que nosotros tenemos de cómo hemos tratado de salvar
estas inquietudes del magisterio chihuahuense, ¿dónde están las gestiones que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE para apoyar no solamente a sus agremiados en Chihuahua, sino las acciones de gestión de la autoridad educativa del estado de Chihuahua? Nosotros no tenemos ninguna evidencia documental. Me gustaría también aclararles que con la intención de colaborar hasta el máximo de nuestras atribuciones, no solamente de nuestro ánimo, de nuestras atribuciones, realizamos en los últimos días las gestiones finales para mejorar las condiciones en las que participarían las maestras y los maestros en estos procesos de cambio. De hecho, a petición de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, detuvimos el proceso que debió haber iniciado el 3 de agosto, lo detuvimos hasta el viernes 7 de agosto. ¿Por qué? Porque todavía teníamos la esperanza en una última gestión ante la autoridad federal para ver si se lograban algunas basificaciones o prolongación de interinatos de docentes que ya llevaban, es cierto, lo entendemos, varios ciclos cubriendo algunas de estas plazas. He de decirles que este fue el último intento, lo digo así, el último intento, porque en muchas ocasiones nosotros ya habíamos pedido la basificación o la prolongación del interinato y nos habían sido ya rechazados. Y no es posible participar en las condiciones en las que estaban estos compañeros. No estamos negando la aspiración o la legitimidad de la aspiración. Lo que estamos rechazando es que hayamos sido omisos de atender estas solicitudes y sobre todo que hemos sido siempre muy claros de la necesidad de impactar tal como debe ser los ordenamientos legales, la Ley General del Servicio y las disposiciones generales. Como les he dicho, no tuvimos respuesta. Debemos aclarar que siempre que pedimos la basificación de estos compañeros nos fue rechazado por diferentes motivos técnicos por parte de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública, que son, a saber, la Unidad del Servicio para la Carrera de Maestros y Maestros y la Dirección General de la Nómina Federalizada. Ante esta situación, amigos que nos siguen en este enlace, la Secretaría de Educación y Deporte no podía seguir deteniendo el proceso de cambios de adscripción por dos motivos fundamentales. Uno, porque le añadíamos riesgos adicionales al ciclo escolar 2021, que de por sí va a ser extremadamente complicado por las condiciones que ustedes conocen de la pandemia, por las condiciones que ustedes conocen de un ciclo que va a tener que empezar a trabajar de nuevo a distancia con plataformas en televisión, y tampoco podíamos, por otro lado, afectar a los miles de maestros que de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos de las disposiciones del cambio de adscripción, se inscribieron al proceso. Estos maestros, tengo que decírselos y recordárselos porque parece que se nos ha olvidado, estos maestros también son sindicalizados, también pertenecen a la sección 8 del magisterio y tienen derechos. Ello nos lleva a lo sucedido esta mañana. Hoy, temprano, iniciamos, como desde el viernes pasado, una jornada nueva para continuar los cambios de adscripción a centros de trabajo. El proceso fue, tengo que decirlo, interrumpido por una acción que podemos calificar de violenta, porque la violencia no solamente son golpes, pero si les parece muy fuerte la palabra violenta, debería decir que al menos fue una acción muy impropia, pues integrantes del Comité Ejecutivo de la sección octava desconectaron no una ni dos, sino hasta 3 veces los equipos de cómputo desde los cuales estábamos atendiendo vía remota a estos miles de profesores y profesoras buscando cumplir su aspiración de cambio, también cumpliendo con la normatividad vigente para estos cambios.
Estos maestros que estaban siendo conectados por Zoom a través de estas computadoras, pues quedó desconectado el proceso. Hasta ahí quisiera yo decirles los hechos. Era muy importante que ustedes conocieran la posición de la Secretaría de Educación, porque las declaraciones que han estado apareciendo harían suponer que tuvimos una acción ilegal, que tuvimos una acción fuera del conocimiento de la autoridad sindical. Esto es incorrecto. No estamos negando derechos de nadie, estamos aplicando una normatividad. La autoridad no puede estar juzgando si los marcos normativos nos gustan o no nos gustan. Una vez que son marcos normativos nacionales y una vez que uno es autoridad, estamos obligados a hacer un poco aparte nuestra sensación personal y cumplir con la normatividad vigente, porque no solamente nos haríamos sujetos de observaciones o incluso de acciones legales en nuestra contra, sino que estaríamos haciendo procedimientos que pudiesen tener repercusiones muy grandes. Les adelanto una que seguramente nos podrá explicar mucho mejor el profesor Arias. Si nosotros decidiésemos sacar de la lista de vacantes cierto número de plazas, porque estamos esperando que algunos profesores y profesoras, en su legítimo derecho, estuvieran esperando una basificación, y si esa basificación no llega, como sabemos que muy probablemente no va a llegar porque ya nos ha sido negada en repetidas ocasiones, estaríamos dejando un gran número de plazas, un gran número de vacantes sin cumplir, porque ya no estarían estos profesores que no fueron basificados, pero tampoco habríamos dado paso a aquellos que estaban buscando esas posiciones a través de este procedimiento legal. Y la consecuencia sería que cada una de estas vacantes no cubiertas sería una afectación a un salón de clases donde hay 20, 30 o 40 niños, independientemente de si la educación es presencial o es por vía remota o de manera a distancia, tal como se ha estado haciendo desde marzo y como seguramente haremos durante las primeras semanas y meses de este ciclo escolar. Esta era la intención, poder compartir con ustedes las decisiones que ha tomado la Secretaría de Educación y Deporte, los servicios educativos del estado de Chihuahua. La idea es que el maestro Manuel Arias Delgado, su director general, estuviera aquí acompañándome. Debo decirlo, me da incluso pena de decirlo así, el maestro Arias está semisecuestrado o está retenido en contra de su voluntad en las instalaciones de servicios educativos del estado en la calle Antonio de Montes, porque, bueno, pues la línea que distancia el secuestro con la imposibilidad de moverse con libertad o no poder abandonar el plantel, pues es muy delgada. Y el maestro no pudo dejar las instalaciones de servicios educativos del estado simple y sencillamente porque no lo dejaron salir. Entonces yo aquí dejaría mi declaración, pediría tal vez un posicionamiento de la situación al maestro Manuel Arias y después estaríamos a las órdenes de todos ustedes. Le cedemos la voz entonces al profesor Manuel Arias Delgado, director general de SER. Adelante, profesor. Yo no me referiré a lo que ya dijo con toda claridad el doctor González. Quiero utilizar mi voz para hacer algunas precisiones y dimensionar el tamaño o el número de maestros, maestras que están involucrados en este proceso de cambios. Nosotros tenemos un total de 2,685 maestros, maestras que solicitaron cambio. Es obvio que no tenemos 2,685 espacios para que cada uno de ellos pudiera acceder a un cambio.
también es fácil entender que los primeros lugares de la lista de ordenamiento a los cuales se les ofrece un cambio, pues son los que están en ventaja respecto de los últimos lugares, porque ellos pueden escoger lugares preferenciales. Y no así los de la última lista de ordenamiento, que básicamente se ordenaron con el criterio de antigüedad. No solo de antigüedad en su última adscripción, sino de antigüedad general en el servicio. A partir del día 7 a la fecha, nosotros hemos atendido a 1,493 maestros, maestras, y quedan por atender 1,173. Porque independientemente de que logren o no logren su cambio, ellos tienen el derecho, ellos y ellas tienen el derecho de que se les atienda para ofrecerle el espacio que pudiera convenirle hasta ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció para que en la mañana de hoy los representantes sindicales hayan decidido interrumpir el proceso de cambios? Resulta ser que ellos nos pidieron, y así lo hicimos saber a la autoridad federal, que les permitiéramos intervenir, participar en los cambios a maestras y maestros interinos. Debo decir que uno de los requisitos de la convocatoria es no solamente tener mínimo 2 años de antigüedad en su última adscripción, sino ser propietarios de la plaza, a la que nosotros llamamos plaza base. Los maestros interinos lo son cuando están contratados por un tiempo fijo o cuando están ocupando una plaza que tiene dueño, porque alguna maestra o algún maestro estén ocupando provisionalmente otra posición docente o directiva. Nosotros hasta el día de ayer suponíamos, yo diría ingenuamente, que la Autoridad Educativa Federal nos iba a contestar la petición conjunta, oficial y sindical de que pudiéramos basificar a estos compañeros para que pudieran cumplir con el requisito de ser propietarios de la plaza. El programa, el cronograma de cambios ya estaba establecido a partir del viernes 4, viernes 7, para que el día de hoy se iniciara el cambio de adscripción con los maestros y maestras de secundarias técnicas. La parte sindical nos había dicho que no ofreciéramos esos espacios a los solicitantes de cambio en virtud de que allí había hay compañeros interinos que pudieran ser basificados y cumplir con uno de los requisitos de la convocatoria. No fue así. Desgraciadamente no fue así. Y es que el día de hoy decidimos ofrecer esos espacios. No podremos hacerlo de otra manera, porque no ofrecer espacios disponibles es una irregularidad. Porque generar falsas expectativas a los maestros y maestras de que no les ofrecemos esos espacios a los solicitantes porque probablemente de aquí a septiembre, octubre nos den una respuesta positiva. No es posible eso. Nosotros no podríamos posponer hasta septiembre o octubre el proceso de cambios de compañeras y compañeros de secundarias técnicas. También debo de aclarar que hay compañeras y compañeros que tienen horas interinas, pero no solo esas horas, también tienen horas base y que con todo el derecho que ellos les asiste,
pues solicitan la basificación de sus plazas, cosa que no logramos. Y una pequeña información a propósito de la situación, yo digo, inadecuada de los maestros de la parte sindical. Hace unos 10 o 15 minutos, un compañero se sintió físicamente mal, que requirió de atención médica y no pudo abandonar las instalaciones de SESH para que lo atendieran. Todas las demás personas, compañeras y compañeros de la plantilla administrativa de SESH, estamos bien, estamos tranquilos, estamos esperando a que haya una rectificación de la parte sindical respecto de que nos dejen continuar con el proceso de cambios. Y finalizo diciendo, si se colapsa el proceso de cambios de adscripción, se colapsa el ciclo escolar, porque después de los procesos de cambio es que nosotros ya podemos identificar las plazas definitivas que les vamos a ofrecer a los maestros y maestras recién egresados de las escuelas formadoras de docentes para que el 24 de agosto, a más tardar los últimos días del mes de agosto, estén las maestras y los maestros en sus centros de trabajo a los cuales se les vaya a asignar para atender a niños y a niñas. Pero no es solo el proceso de cambios, es también el inicio del ciclo escolar. Bueno, pues ahí está la postura del profesor Manuel Arias Delgado, director general de SESH. Hay que precisar los cambios que comentaba el doctor Carlos González, que es no añadir ya más problemas a la situación que tiene este periodo escolar, que ya de por sí está muy perjudicado por las circunstancias de la pandemia, y tampoco afectar a los miles de maestros, es decir, la protección del alumnado, del estudiante y también del docente, doctor. ¿No se escucha? ¿Está el audio del doctor apagado? ¿O? Tiene usted toda la razón, Claudia. Ese es el principal, el primer y último fin de la autoridad educativa, es el salvaguardar, tutelar el derecho a la educación de aquellos que son menores de edad. Y este es el punto clave que ha señalado el maestro Arias. Si interrumpimos un proceso, haga de cuenta que es un sistema industrial. Si interrumpimos un proceso, forzosamente estamos poniendo en riesgo el resultado final, y el resultado final para nosotros es el inicio lo más exitoso posible dentro de las circunstancias del ciclo escolar 2021. Bueno, pues ahí está la postura de quien es el representante y secretario de Educación y Deporte en la entidad, en nuestro estado. Se han incorporado dos preguntas de la prensa, no necesariamente son dirigidas o exclusivamente del tema, pero sí tienen que ver con la cuestión de educación y de este periodo escolar. Pregunta Francisco Rueda de la mágica 100.1 FM. ¿Se tiene ya un estimado en qué porcentaje de cuántos alumnos en el estado pudieran estar al margen de la educación a distancia por falta de internet, señal de televisión o incluso de propios aparatos celulares, computadoras, etcétera? Y se hará, pues, ¿qué se hará con este segmento de la población, doctor? Sí, Claudia, mire usted a Francisco Rueda. Lo que tiene de diferencia este ciclo escolar, que también inicia como educación a distancia, es que arranca con una plataforma privilegiada, con una herramienta privilegiada que es la televisión abierta, que según los cálculos, según quien dé el dato, estamos hablando entre el 90 y el 95% de cobertura en los hogares. Sin embargo, la experiencia acumulada en Chihuahua durante la última parte del ciclo escolar fue que nosotros logramos que nuestros profesores integraran una serie de herramientas diversas. Ahí donde la televisión, la radio o el internet no funcionó,
funcionó una estrategia muy importante de distribución de más de 300,000 cuadernillos, 300,000 cuadernillos que fueron a dar a los hogares de los niños y las niñas en los polos de mayor marginación del estado de Chihuahua, particularmente en la sierra. Entonces, nosotros no vamos a estar amarrados a una sola estrategia o a una sola herramienta. Si bien ahora se va a privilegiar la educación, nosotros en Chihuahua no vamos a mantenernos expectantes de si la televisión funciona o no funciona. Afortunadamente, la estructura educativa de Chihuahua, a través de las autoridades, de los supervisores, de los inspectores, de los asesores técnico-pedagógicos, de los directores de las escuelas, tienen bien detectado cuáles son las características de sus alumnos para atenderlos de una manera muy puntual. Si me dicen, si me preguntan, ¿es igual, va a ser igual de buena la educación en esta circunstancia que en una circunstancia normal? Yo les diría, nada en la vida de los chihuahuenses en este año 20 va a ser igual a lo que vivimos el año pasado, el año 19. Tendremos que adaptarnos, esperamos, todos estamos esperanzados en que muy pronto tengamos capacidad de empezar a regresar paulatinamente a la educación presencial. Tenemos preparados los protocolos, tenemos preparadas las estrategias pedagógicas, didácticas, y lo único que estamos esperando es tener el soporte de los indicadores de salud que de hecho se van a empezar a construir a partir de un acuerdo al que llegó tanto el gobernador del estado de Chihuahua como con otros 9 gobernadores en la reunión regional COVID del día de ayer en Torreón. Pregunta también Fernando Lara, doctor de la Poderosa de Parral, es sobre el mismo tema, es únicamente hacer la precisión sobre el mismo tema. ¿Se va a continuar trabajando en televisión después de las 3 semanas de retroalimentación? ¿Y cómo le harán en la sierra, donde pues no hay señal de televisión ni de radio? Yo le pediría al maestro Arias que interviniera, porque él conoce muy bien cómo funciona la estructura educativa en la sierra de Chihuahua. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, quiero... ¿Está detenido el audio? Sí, está. En primer lugar, quiero precisar que estamos muy conscientes de que en el estado de Chihuahua hay diferentes realidades. En una de las realidades, nosotros sabemos de comunidades poblacionales, de comunidades escolares, en donde muy probablemente estén en un semáforo verde local de esa comunidad y donde no hay señal de televisión abierta. Desde CES estamos preparando cuadernillos guía que están perfectamente vinculados con los libros de texto, que podemos trabajarlos con los padres de familia, con los niños, para que no excluyamos ninguna realidad, de manera tal que habrá comunidades en donde el maestro, siendo de allí, pueda atender presencialmente a los niños con un monitoreo constante, con el protocolo de sanidad muy riguroso, con asistencia escalonada, si es que el número de alumnos fuese muy fuerte, muy grande ahí en esa comunidad, incluso ver la posibilidad de que el maestro haga visitas domiciliarias programadas destinadas a aquellos niños con mayor rezago. Dicho en poquísimas palabras, las modalidades pueden ir desde educación presencial hasta híbridos como encargo de tareas presenciales y seguimiento de esas tareas también presenciales. Dicho de manera muy sencilla, sería que el maestro
citara, convocara a papás que puedan hacerlo y a los niños a la escuela, les diera una explicación de lo que pueden hacer en sus casas y el viernes de esa semana convocarlos para que asistan a la escuela y darle seguimiento a lo que no lograron asimilar. Aquí es muy importante que nosotros hagamos una focalización de esas comunidades y que encontremos una sinergia con los presidentes municipales de esas comunidades para que de manera conjunta, solidaria, humana, podamos garantizarle el servicio con calidad y con calidez a los niños de esas comunidades. Todas las autoridades sin duda deberán llevar a cabo los lineamientos y las medidas que serán rigurosas no solo en esa parte de Chihuahua, sino en todos los municipios, con tal de que prevalezca la salud del alumnado, de los maestros, es decir, evitar el contagio y más muertes por esta terrible enfermedad. Hay otra pregunta y es sobre la temática que en un inicio se desarrollaba. Francisco Milla del Puntero. En estos momentos, ¿el proceso sigue interrumpido o se reanudó en otras instalaciones? Pregunta, ¿cómo afectará la interrupción de hoy a los niveles pendientes aún del proceso, doctor? Mire, Claudia, en respuesta a la pregunta de Paco Milla, yo lo que le diría es que, bueno, sí tenemos interrumpido o semi-interrumpido el proceso, las condiciones de trabajo en las diferentes mesas que estaban establecidas en servicios educativos del Estado, se volvió muy complicada el seguir trabajando. Yo tengo la esperanza de que en las siguientes horas, espero equivocarme y ojalá fueran minutos, se restablezca la posibilidad para trabajar normalmente en servicios educativos, poder seguir atendiendo a estos casi 1,200 maestros y maestras que todavía faltan por participar y que señalaba hace unos minutos el maestro Arias. Y estamos a la espera de que podamos arreglar esto. Naturalmente, es muy difícil continuar si el ambiente es tenso, si el ambiente es el de unas oficinas que están de alguna manera o no de alguna manera, que están siendo tomadas, en las que no hay ingreso y salida de una manera libre. Entonces yo espero, respondiendo a Paco, que en los siguientes momentos, lo más pronto posible, podamos reiniciar el procedimiento y naturalmente esforzarnos porque se interrumpa lo menos posible, que no tengamos que añadir un día completo adicional. Bueno, con esta pregunta quedan finalizadas las participaciones de la prensa en el Estado, hacer el llamado a este sector de la población, a los maestros, para que no incurran en acciones, como bien comentaba y bien conceptualizaba el doctor, que pueden ser impropias o violentas. Recordemos que en estos momentos es un reto para todos los chihuahuenses la situación que estamos viviendo y es necesario tomar las cosas de la mejor manera y pues llevar a cabalidad todas las operaciones que dentro de Chihuahua se estén realizando. ¿Algo que quiera agregar, profesor Manuel Arias Delgado, para finalizar? Bueno, yo apelo a la cordura. Estamos en la mejor disposición de reanudar un diálogo, si así se dispone por la parte sindical, pero sin poner en duda y en jaque el proceso de cambios y sus resultados para poder llegar a un ciclo escolar adecuado. Lo mejor hubiese sido que continuase la presencia de la parte sindical en el proceso de cambios, pero si la actitud de ellos no se modifica, nosotros tendremos que garantizar el servicio a los niños y niñas con el preámbulo de los cambios de adscripción. Deberá prevalecer la educación en el estado de Chihuahua. Para finalizar, doctor Carlos González Herrera, adelante. Sí, Claudia, le agradezco muchísimo y agradezco las preguntas de los medios. Yo quisiera también llamar a la cordura dentro de servicios educativos del estado. Hay personas que tienen condiciones especiales, como esta persona que se sintió mal hace
hace algún momento, en estos momentos tan complicados en las que salir a trabajar prácticamente es un riesgo, no añadamos un riesgo adicional por estrés, que la gente no se vaya a sentir secuestrada y sienta el estrés de ser una persona secuestrada. Me parece muy importante también señalar, Claudia, que este proceso inició con la observación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y teníamos invitados también a gente del ICHITAIP y del Congreso. Si algo le interesa a la autoridad educativa del gobierno de Chihuahua, es que este sea un proceso transparente. No tenemos nada que ocultar. Quizá podamos cometer algún error, eso no es imposible, no lo podemos asegurar, pero estamos lejos de que sea un proceso que esté enviciado. Eso sería todo, Claudia. Nada más, de nuevo, llamar a la cordura, llamar a la vista alta que permite ver el bien superior, que es el de la educación de los niños, y la educación de los niños empieza por procesos como estos, para que el ciclo escolar inicie con todos los grupos atendidos, todas las direcciones atendidas, las supervisiones, todas las horas en secundarias atendidas. Yo agradezco muchísimo el interés y seguimos a la orden en el sector educativo para dar la información que sea necesaria. Estaremos atentos desde el aparato de comunicación social para hacer la transmisión de esta importante información, sobre todo lo que vaya surgiendo. Muchísimas Claudia, gracias. perdóneme que le interrumpa, nada más me está llegando aquí una pequeña nota. El proceso afortunadamente se sigue llevando a cabo, ¿eh? Seguimos atendiendo a maestros y maestras interesados en participar en el proceso. Bueno, se está llevando a cabo, está activado. Así es. Bueno saberlo, doctor. Muchísimas gracias por esta importante información. Quedamos en contacto para lo que vaya surgiendo. Agradecemos también la presencia del profesor Manuel Arias Delgado, director de SECH. Con esto damos por terminada. Muchas gracias, Claudia. Claro, gracias. Profesor, con esto damos por terminada esta conferencia de prensa. Agradezco en el apoyo técnico a Eduardo Rogero y a Ariel Licerio. Yo soy Claudia Moreno. Nos informamos más tarde. Muchísimas gracias.